Pues bueno, vamos a irle dando entrada también a la mesa a la mesa de las insumisas con Ingrid y con Daniela Pastrana, con quienes estaremos platicando. Déjenme nada más que ah, necesito. Ándale, eso, ya estoy. Perdón, es que tengo el monitor ahí arriba y me permite también, pues, ver de mejor manera a veces, pues, lo que estamos transmitiendo. Bueno, le comento, vamos a tener esta mesa y le aviso además que, pues, estaremos presentándole también, pues, las nuevas colaboraciones esta semana, la siguiente semana. Y mire, parece que luego es mucho el tiempo, en realidad es poquísimo para a veces intentar abordar todos los temas que queremos abordar y que estaremos abordando con usted. Por eso también eh, le vamos a dar prioridad también mucho a los resúmenes informativos y a las entrevistas. Y en lo que toca también a las portadas del día, pues habrá una variación con respecto de las portadas del día de hoy, porque pensamos que pues de eso debe tratar también parte de la materia informativa, no estar colocando solamente medios corporativos. Hay otros medios de comunicación que están haciendo un trabajo importante y valioso y que se lo estaremos presentando a usted. De hecho, el día de hoy también le estaremos presentando en el resumen informativo pues las portadas del día, de la jornada, Raichali, El Heraldo, La Verdad de Juárez, El Universal, Elefante Blanco, El Financiero, Istmo Press, The New York Times, PopLab, Global Times, El País, Sputnik, Telesur, Pie de Página, Deutsche Welle, Rusia Today, El Economista, Chiapas Paralelo, en fin, diversos medios de comunicación que le estaremos presentando a usted las portadas del día para que en el caso también de que sea de su interés, pues pueda ir con un medio y con otro y tenga usted una idea de qué es lo que están manejando en estas primeras portadas estos medios de comunicación y que, bueno, forma parte también de los nuevos formatos que estaremos teniendo para usted y con usted. Vamos dando la entrada, ya está por ahí, me parece, nuestra querida Ingrucha. Ingrucha, muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, buenos días. Veo que estamos estrenando estudio desde esta semana, así que felicidades. Está muy profesional y novedoso todo, así que eso, felicidades por el cambio ahí de estudio y los programas y las cápsulas y las cosas que vienen. Sí, sí, estamos contentos, mi querida Ingrid, de los ajustes que estamos haciendo y bueno, esperemos que le guste a la gente. También estamos ajustando la iluminación y todo. Ayer dice, oye, pareces muerto y sí tenía un montón de luces encima y entonces pues, estábamos pálidos. En fin, son gajes del oficio, de las cosas que vamos ajustando. Mi querida Ingrid y Daniela se estará incorporando en un momento más. Pero mire, ayer que estábamos en el grupo platicando con Ingrid y con Daniela, pues salía el tema, los temas que íbamos a abordar y pues salió el tema del Laufer de Daniel Jadue en Chile y toda esta situación donde también el presidente Boric ha aparecido también en escena, vinculado e involucrado. Y ayer platicábamos con Ingrid y con Daniela de, pues, de qué va este caso, de qué trata, y bueno, decíamos, bueno, pues Ingrid va a tener que contextualizar para que también la gente sepa de qué va, quién es este personaje y qué tiene que ver aquí el presidente Boric en este caso. Así que, Ingrid, tienes toda la palabra. Bueno, este es un caso que además vamos a poder conectar muy bien con Per- el segundo tema. y perdón que ya ¿Sí? estoy viendo ya a Daniela, así que Sí, ya Daniela, llegó. también buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora sí, Ingrid, perdón la Ahora sí. interrupción. No, digo que va a ser bastante fácil conectar este tema con el siguiente que vamos a conversar, porque nuevamente Poder Judicial, ¿no? Poder Judicial en Latinoamérica, cómo ha socavado las democracias en distintos países a través de lo que se llama lawfare o guerra judicial.
si lo vimos en algún momento con Lula, lo hemos visto varias veces, ¿no? Con Cristina Kirchner, con distintos personajes de la izquierda, le tocó el turno a Chile de sufrir un lawfare tal cual como es según la letra, ¿no? Este es un político que fue candidato presidencial de la izquierda por el Partido Comunista el año 2020, de hecho compitió con Boric en las primarias. Él es de origen palestino, ustedes saben que Chile es una de las colonias palestinas más grandes, la más grande del mundo, es arquitecto y sociólogo y es un personaje muy importante para el Partido Comunista, porque fue de hecho candidato presidencial, ¿no? Eh, es una persona además sumamente ligada a la causa palestina por razones obvias y con mucho apoyo popular en su alcaldía. Él ha sido alcalde durante 12 años en Recoleta, que es una alcaldía, una comuna, le decimos en Chile, de más o menos 160.000 habitantes, que se ubica en el sector norte, donde hay una gran parte de la población que vive bajo la línea de la pobreza, el 31%. Él ha sido alcalde de esa comuna de manera muy exitosa desde el año 2012 hasta la fecha. El tema es que él compite en primarias con Boric el año 2020, gana Boric, y gana Boric también en gran parte porque la derecha sale a votar en esa primaria, ¿no? Porque como Daniel Jadwe es del Partido Comunista, esto era como vienen a comerse los bebés, entonces toda la derecha salió a votar en masa, y él queda como alcalde de Recoleta. Durante la gestión, él ha sido muy enfático en combatir al neoliberalismo, a diferencia de Boric, que le encanta y que él administra. Jado ha sido sumamente combativo y él trató de combatir este modelo neoliberal y suplir muchas veces al Estado en muchos programas en esa comuna de Recoleta. Él, por ejemplo, creó una inmobiliaria popular, es decir, construyó viviendas para ponerlas a renta a un precio justo. Él hizo ferias del libro, talleres de formación y educación, una óptica popular, centros de rehabilitación, una red de bibliotecas, una librería popular, una universidad abierta, farmacias populares. Este último tema, farmacias populares, fue un tema muy controversial porque el tema farmacéutico en Chile es controversial. ¿Por qué? Porque hay 3 cadenas de farmacias que están coludidas entre ellas. Existió, de hecho, un juicio en su minuto, la Contraloría chilena detectó que las 3 cadenas farmacéuticas hacían colusión de precio y subían en un 50% el precio, y esto en el fondo generó mucho roce con la idea de poner farmacias populares, que era poner medicamentos a precio de costo, ¿no? Lo que obviamente enojó. Eh, Luego de eso, pasa el tiempo y Jadwe es atacado de distintas maneras. Él tuvo varios intentos de lawfare anteriores a este que estamos viendo. Hubo uno que se llamó Caso Luminaria, donde intentaron ponerle juicios, digamos, por las luminarias de la comuna. Hubo algunas disputas con una inmobiliaria. Y el lawfare actual tiene que ver con las farmacias populares. El Ministerio Público, en pleno gobierno de Boric, ¿cierto?, lo acusa a él de una supuesta estafa en las negociaciones de lo que se llama Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Los delitos de los que se lo acusa son administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal, en el llamado que ahora se le llama caso Farmacias Populares. Según la Fiscalía, Daniel Jadwe durante el año 2020 y 2022, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, obtenía estos medicamentos a precios populares, actuando supuestamente sin conocimiento y autorización del directorio, y produjo la falta de liquidez en la asociación, que tronó finalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? COVID. Frente al COVID del 2020, quedó una deuda que más o menos es equivalente a $1.000.000, pero es una deuda que a veces cambia de números, ¿no? Va ido cambiando de cifra, por la compra de productos respecto del COVID. Se liquidó esta Asociación de Farmacias Populares y ahora está siendo demandada por la empresa proveedora porque no se pagó esos productos. ¿Qué productos eran? Mascarillas, guantes, termómetros. ¿Cuál fue el tema? Esos productos fueron vendidos por la empresa a un precio de 10 veces su costo, aprovechándose del momento del COVID. ¿No ven que cuando hubo COVID, todas las, digamos, farmacéuticas y empresas subieron los precios a niveles locos? Bueno, eso ocurrió. El tema es que, claro, quedó una deuda entre estas farmacias populares y estos productos que estaban siendo vendidos a 10 veces, y pese a que se intentó pagar y se ofrecieron distintas fórmulas de pago,
La empresa, que se llama Best Qualities, rechazó todas las fórmulas de pago y le puso un juicio a Daniel Jadwe como representante de estas farmacias populares. ¿Quiénes son los que están demandando a Daniel Jadwe? El representante de esta empresa. Ahora, este señor, que es representante de esta empresa Best Qualities, se ha dedicado a vender al Estado un montón de productos y es un tipo que es culpable de 2 cargos criminales y que no ha pasado un día en la cárcel por vender frambuesas chinas a Canadá haciéndolas pasar como frambuesas chilenas. Ese es el demandante. Wow. También el chofer de él, que es como el testigo clave, imagínense el testigo clave ya, que se supone que lo vio todo. Hay una carta que firmaron 1000 políticos de Chile, todos de derecha, y hay otra querellante que es hermana de un ex fiscal, que además fue jefe de los ex fiscales junto al actual fiscal, o sea, como colusión entre fiscalías, ¿no? Y este fiscal, además, Herrera, la ha estado a Jadwe persiguiendo hace mucho tiempo y amenazando, te voy a detener, o sea, lleva una persecución anterior. Y además hay otra abogada querellante que está ligada a Piñera, al gobierno de Piñera, y ahora está vinculada a Luis Hermosilla, que es un abogado que está siendo juzgado en Chile por miles de millones de delitos. La cuestión es que ante este juicio, eh, por una razón que nadie entiende, digamos, 2 juzgados deciden que Jadwe es un peligro para la sociedad y lo meten preso como medida, digamos, precautoria de prisión preventiva. Él está en prisión preventiva desde el 3 de junio y es liberado el 2 de septiembre, es decir, casi 90 días en la cárcel. El 2 de septiembre, el tercer tribunal de garantía de Santiago cambia esta medida cautelar de arresto domiciliario, o sea, de prisión preventiva, arresto domiciliario y arraigo nacional. Tercera audiencia en que los abogados habían solicitado su excarcelación y además habían citado a la Corte Interamericana, se hicieron comités internacionales, se hizo, digamos, una lucha internacional que terminó por presionar a los jueces para que lo liberaran. Es un caso totalmente de lofer porque, uno, la causa es realmente absurda, ¿no? Es decir, está siendo querellado por un tipo que es un estafador de esta empresa Best Qualities. Toda la derecha, los medios de comunicación, el Poder Judicial, la Fiscalía y los poderes económicos están totalmente coludidos en este caso para dejar fuera a un político que podría ser un potencial candidato presidencial de la izquierda, porque él es muy popular en su comuna y ya fue candidato presidencial. Todo esto está ocurriendo a vista y paciencia de Gabriel Boric en el contexto de su gobierno, donde él no ha hecho absolutamente nada, todo lo contrario. Él ha hecho declaraciones donde dice que en Chile no hay persecución política, que el Poder Judicial funciona perfecto, que no hay nada que reclamar, pese a que todo el Partido Comunista y, digamos, gente internacional ha estado presionando, ¿no? Esto además tensionó las relaciones entre el Frente Amplio, que es el partido de Boric, y el Partido Comunista, que es parte de su gobierno. Camila Vallejo, la famosa Camila Vallejo, que tanto nos gustaba, ¿no? En su momento, vocera y militante del Partido Comunista, además, que conoce a Jadwe de toda la vida, validó la postura de Boric en el sentido de decir, de defender el Poder Judicial, a decir que desde el Ejecutivo no iban a hacer absolutamente nada para intervenir la decisión de los jueces, porque ellos son serios, porque ellos son autónomos, ¿no? A diferencia de este Boric mini Macron derechoso, sí se manifestó, digamos, Petro, y dijo en algún momento, cuando Daniel Jadwe estaba en la cárcel, que él estaba preso por la jurisprudencia de Pinochet y eso generó un problema diplomático con Chile, donde el canciller chileno replicó con una nota de protesta a Petro por haberse metido en este caso, imagínense. Hoy en día, Daniel Jadwe se tiene que concentrar en demostrar su inocencia, porque su imagen sufrió gran desprestigio, que en el fondo son los logros del lofer, ¿no? El lofer inhabilita a personas o las convierte en personas cuestionables, haya un juicio en contra o no, haya una sentencia o no. Ese es el problema, ¿no? Él quedó totalmente, además, inhabilitado para su cargo de alcalde por los 90 días que estuvo preso, porque al dejarlo preso, él pierde su posibilidad de ser alcalde y por lo tanto tuvo que dejar a un sucesor, entonces también perdió la alcaldía. Las farmacias populares ya no existen, entonces las farmacéuticas están más que contentas, su imagen quedó desprestigiada y ya no se va a presentar como candidato presidencial ni candidato de alcalde de nada, ¿no? En el fondo destruyen su imagen y en el fondo su reputación, ¿no? Esta es una guerra sucia que ha ocurrido en distintos países, que es llevada a cabo y concertada por los medios. Y ya para terminar, recomiendo el programa La Base de ayer,
donde extensamente analizan el rol de los medios de comunicación, en este caso del Lofer, cómo la concentración de medios en Chile, que es del 90%, donde hay una dictadura mediática, digamos, logró asentar este Lofer y en el fondo logró destruir la imagen de Daniel Hado. Así que ese es mi resumen y perdón por la extensión. No, no, al contrario, gracias, gracias Ingrid. Bueno, son distintos ángulos. Yo nada más te preguntaría ahí sobre esto que acabas de exponer, antes de pasarle la palabra a Daniela. Eh, ¿Ahí Boric es considerado que una especie de verdugo de él? ¿O cómo es visto Boric ahí en esa parte? No, Boric en el fondo no hizo nada. Él decidió irse por la tangente y refrendar la idea de que los poderes del Estado deben estar separados, pero el problema es que ante el cuestionamiento del Poder Judicial, porque esto es un lofer, entonces es el Poder Judicial el que está operando, fiscales, ministerios públicos, jueces, corte de apelaciones, etcétera, que son de derecha generalmente, que están coludidos con los intereses oligárquicos del país. Ante esa colusión y ante ese cuestionamiento, Boric solo da el discurso contrario, es decir, él dice, sí es un poder independiente, serio, funciona, no hay nada que criticarle al Poder Judicial, no voy a criticar yo desde el Ejecutivo y por lo tanto está bien, ¿no? Y con eso se posiciona del lado discursivo de la derecha y de aquellos que están haciéndole el lofer a Daniel Jado. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un presidente de izquierda tenga un lofer a vista y paciencia y tenga un poder judicial que esté jugando así sin hacer absolutamente ninguna crítica? Tiene que venir Petro desde Colombia, digamos, con esa claridad. Eso es lo que se le critica a Boric, su Ya. tibieza, digamos. Sí, como que se puso a chiflar en la loma, como que yo no tengo nada que ver y a mí no me metan. En fin, pues bueno, ese es parte del perfil y además esto que señalas, no sé si llamarle corrimiento o no, de Camila Vallejo, de Boric, en fin, son ángulos desde donde estar mirando. ¿Cuál es el tuyo sobre este lawfare que nos acaba de explicar a gran detalle, Daniela, lo que nos acaba de explicar Ingrid? Hola Ernesto. Sí, mira, justo lo estuvimos platicando un poquito, no mucho porque hemos tenido mucho trabajo esta semana, pero platicábamos eso, ¿no? De la importancia de ver este caso que a lo mejor nos parece como un poco lejano porque pues es un alcalde en Chile, bla, 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 pero reproduce un contexto que pues hemos visto y del que hemos estado hablando, de lo que ocurre en América Latina y cómo todo se va conectando al final de cuentas y cómo va a tener un impacto incluso en la relación que pueda tener México con el resto de los países de América Latina, con Estados Unidos. Justo en el maíz, yo no he visto todavía el de la base y lo tengo pendiente porque vi que se trataba de eso, pero el martes hablamos Alina y yo en el que hacemos este de maíz y mate, justo en esa conexión porque estamos aquí con la reforma judicial eh, y, y de pronto ves unas cosas que se reproducen en uno y otro lado de una forma como muy similar. Yo a lo que ya dijo Ingrid, que no hay mucho que agregarle porque hizo un súper resumen del caso que ya que claramente conoce. eh, Solo le agregaría una cosa, que es la polémica que ha generado o que generó en su momento Jadwe por el tema de Venezuela. Por ejemplo, con su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en 2018, 2019, cuando todo el mundo lo estaba desconociendo y demás, él que era alcalde apoyó abiertamente el gobierno de Nicolás Maduro, pero además denunció o criticó muy fuertemente el informe que hizo Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU, que hizo un informe, pues sí, muy, muy crítico de Venezuela y Jadwe lo criticó duramente. O sea, me parece que estas son cosas que son importantes. Bueno, no solo lo criticó duramente, sino que además después fue a Venezuela al encuentro de la Cumbre Internacional contra el Fascismo, que por cierto, ahora la próxima semana va a haber la nueva o la siguiente Cumbre Internacional contra el Fascismo ahí mismo en Venezuela. La próxima, no sé, es el martes, creo, empieza. Entonces fue. Y
eso le generó todavía, o se convirtió como en un enemigo más por esas posiciones y también por el tema del antisionismo, que como bien dice, pues su origen es palestino y lo han acusado muchísimo en Chile de ser antisemita. Pero esas dos posturas que pues en Chile debe parecer, bueno, hacia aquí a cualquier Salinas Pliego le debe parecer que eso es como Mm. si un libro de texto le parece virus comunista. Bueno, en Chile esas dos posturas lo deben haber convertido en casi, pues no sé, Lucifer, tú debes saberlo, Ingrid, pero debe haber sido, pues realmente para un sector, para el sector de la derecha más duro de Chile, debe haber sido una cosa terrible. Entonces, se va generando como un personaje que le resulta incómodo a los planes que tiene Estados Unidos justo con el tema de los recursos, que ha logrado y ha posicionado muy bien y ha logrado meterse o logró meterse en Argentina por la vía de Milei y que en Chile, pues por supuesto, el estallido social de 2019 no había permitido, o sea, no había logrado que también se avanzara con este tipo pues con estas intenciones que tienen de controlar pues los sectores energéticos, que son importantes, que son muy importantes, ¿no? De eso ya lo hemos hablado varias veces, pero me refiero a que él sí era un elemento que podía ser considerado de mucho riesgo y entonces lo que se hace es eliminarlo, buscar la forma de eliminarlo. Eso es el lawfare. Y eso es lo que ocurre con personajes que se van estigmatizando, arruinando, tratando de destruir por todas las vías para que no se convierta o que no pudiera después seguir aumentando su capital político, competir por la presidencia y tener una posición, pues ya no diría yo más radical, sino más decente frente a los intereses de Estados Unidos. Lo que hemos visto en estas semanas, ahora que preguntabas de lo de Boric, no es que diga, pues yo no sé, ¿no? Y también Camila Vallejo que diga, pues yo quién sabe quién sea ese, yo no me meto porque aquí hay separación de poderes y somos súper democráticos. Ese no es el problema. Lo que hemos visto es que mientras está este proceso contra Daniel Jadwe, este proceso como de eliminación de un posible contendiente, sí, de izquierda, que les dé pues, más batallas, más dolores de cabeza en un lugar que les parece estratégico, que es ahí el Cono Sur. Frente a eso, los que están en el gobierno, no solo se han quedado callados, sino que además, al mismo tiempo, han estado recibiendo en una de las imágenes, creo yo, más tristes y dolorosas que ya platicamos también, he estado platicando con Ingrid, no sé ya cuánto, pero que es ver a Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende, que hace 2 años asumió como jefa de la defensa, o sea, como jefa del ejército y las Fuerzas Armadas, y era así como que, wow, la nieta de Salvador Allende, ahora a los militares se le tienen que cuadrar. Pues no, lo que vimos es la imagen horrorosa de ella con toda la plana del ejército de Estados Unidos comandado por Laura Richardson en una reunión que tuvieron en Chile y que realmente es muy impactante, ¿no? Porque la ves con todos los señores uniformados de, o sea, del gobierno de Estados Unidos y que al final de cuentas dices, pues, ¿quién se le cuadró a quién, no? Y entonces tienes al gobierno de Gabriel Boric y de Camila Vallejo alineado totalmente a el discurso de Estados Unidos, alineado totalmente sin necesidad de tener los estruendos que tiene Milei y los exabruptos que tiene Milei, pero totalmente alineado a los intereses de Estados Unidos al mismo tiempo que cierran los ojos a una clara eliminación de un candidato o de un posible adversario incómodo desde la izquierda para detener un poco esos planes. Y creo que eso es por lo que vale la pena que nosotros en México recuperemos esta historia y estemos muy atentos a lo que está pasando, porque al final de cuentas, lo que va a ocurrir... si como las previsiones de Ingrid se cumplen, que es muy probable que sí, pues que va a llegar de nuevo la derecha más ultra
a Chile, ya con Milei en Argentina, que en este juego de la disputa que hay por los recursos entre Estados Unidos y China, pues hay una vuelta de tuerca en favor de Estados Unidos y eso por supuesto que va a impactar en las relaciones que tenga y el papel y el lugar que va a tener México con América Latina y con Estados Unidos en pues en esta gran disputa, ¿no? Entonces sí es importante que lo estemos viendo, no solo ese caso, pues está también el otro que tenemos muy representativo en la región es el de Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que pues sigue detenido después de que el gobierno de Noboa fue y lo secuestró prácticamente de la Embajada de México, ¿no? Que eso, pues, seguimos sin tener relaciones con Ecuador porque eso no ha avanzado y al final pues sigue en unas condiciones de salud terribles. Y prácticamente, pues sí, secuestrado y con el mismo caminito del mismo lofer que ahora estamos viendo en Chile. Gracias, gracias, Daniela. Pues bueno, Ingrid, a propósito de esto que sigue ahorita, de hecho, en los comentarios, eh, pues de Boric y de Camila, pues alguien de la audiencia, pues hace la pregunta de los 64,000 a Armando Vázquez, que dice, ¿qué razones explican que Boric y Camila Vallejo actúen con una postura de derecha más que de izquierda? Bueno, qué mejor que preguntártelo a ti, es decir, pues, ¿cómo explicar eso? Y claro, uno lee distintas visiones, posturas. ¿Cuál sería la tuya? ¿Que hay un corrimiento? En realidad, pues no hay corrimiento, de por sí ahí eran, no, sí, ninguna de las anteriores. En fin, ¿cuál es tu punto de vista ahí, Ingrid? Bueno, yo creo que lo más importante es explicar que Chile es una isla, eh, ante todo, ¿no? Es una isla latinoamericana porque está muy al sur, muy lejos, cerrada por una cordillera. Entonces Chile tiene un funcionamiento súper particular en relación a las grandes cosas que ocurren en el mundo. Como es un país además que trae todo este trauma de la postdictadura, de una dictadura militar, de las peores y más sangrientas de la historia de las dictaduras militares, Chile en general tiene una aversión muy, muy grande a los postulados de izquierda. Eh, Pese a que estuvo Allende y todo lo que ustedes quieran, Allende es una figura que ha sido reivindicada más en el extranjero que al interior de Chile. En Chile todavía la discusión es respecto de si Allende provocó el golpe o no provocó el golpe. O sea, todavía se sigue discutiendo eso y la mitad de la población chilena cree que efectivamente Allende es culpable del golpe. Entonces, es un país que tiene mucho miedo a la izquierda. Y cuando tú hablas, por ejemplo, aquí, no sé, cuando estaban con los libros de texto marxista, allá imagínense que eso es para todo. O sea, ya no se habla de marxismo, no se puede hablar de políticas, digamos, comunistas. El Partido Comunista existe, pero está sumamente como visto como la extremo de lo extremo de lo extremo y nadie quiere estar ahí. Y este Boric aparece de una conjunción de partidos nuevos que se salen de los partidos tradicionales, del Partido Socialista de Allende o del Partido Comunista, etcétera, y hacen su propio partido, que se llama Frente Amplio, que son jóvenes, y yo diría que ahí la ideología fluctúa entre una izquierda y un progresismo neoliberal. O sea, pueden ser como más izquierdistas para algunas cosas y muy estilo Macron o cualquiera de estos actuales presidentes neoliberales sin problema, ¿no? Porque ideológicamente es súper indefinido. Entonces, Boric viene de ese lugar y viene de las luchas estudiantiles, pero solo luchas estudiantiles que no venían con un corte marxista, eran luchas estudiantiles contra el neoliberalismo, nada más. Camila Vallejo, a diferencia de Boric, viene del Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile sí es muy de izquierda y sí tiene bastante claro los lineamientos, pero ella, al ser parte del gobierno de él, y es vocera, ni más ni menos, ha tenido que seguir un poco la línea ideológica de Boric. Y Boric fluctúa, porque Boric es como, él se cree como una especie de guardián del mundo, como luchador por la democracia, ¿no? En el concepto de la democracia liberal como la conocemos, la separación de poderes. Tiene algunas ideas que están un poco descontextualizadas y no logra ver la big picture, digamos, la gran imagen del mundo. Él no se da cuenta
del intervencionismo gringo, no se da cuenta de cómo está configurado Latinoamérica en términos del expolio, o sea, esa parte se le sale, ¿no? Se le olvida. Entonces, claro, vemos que él muchas veces es muy de izquierda para muchas cosas, pero cuando se trata de posicionarse internacionalmente, Boric cae siempre en la cuestión como progre, ¿no? Progre, buena ondita, al pie de la letra y la democracia y la cuestión, entonces está con Ucrania, entonces está en contra de Venezuela porque hay una dictadura, y se posiciona así como desde la teoría, sin entender él lo que está funcionando arriba de eso, ¿no? Que es otra disputa y que es bastante más grande que la disputa solo por Venezuela o solo por Ucrania. Entonces, él comete esos errores. Y yo siento que ha arrastrado a Camila Vallejo por ser parte de su gobierno en esta lógica, ¿no? Y en el caso de Daniel Jadwe, él fue competidor de Boric en su momento por las primarias. Entonces, no es que se lleven bien, no es que sean amigos, y el Partido Comunista y el gobierno de Boric ha tenido muchos como encontronazos durante todos estos años, porque efectivamente hay cosas que Boric son de derecha, ¿no? Y en el caso de Daniel Jadwe, nuevamente es esta cosa teórica de Boric, de decir que las cosas funcionan, de la separación de poderes, no darse cuenta de que los poderes judiciales en Latinoamérica son un poder político, son un poder político de derecha, que además está coludido con un montón de otros intereses, donde además están siempre los gringos metidos. O sea, esa parte no la ve y no la asume. Entonces, por supuesto que se le pierde y él se va a la letra del libro donde dice que los poderes deben estar separados, entonces el Ejecutivo no se va a meter en las decisiones del Legislativo. Y claro, uno pudiera decir es tibio, blando, progre, digamos, no con una ideología clara, y yo creo que ahí es donde está su problema, porque no está asentado en nada. Boric no viene, digamos, de una tradición marxista o de una tradición de alguna línea ideológica clara. Y eso ocurre cuando la gente va y viene como una veleta, entonces sí hay que tener cuidado al elegir a sus representantes políticos. Esto es como, aprendamos de la experiencia chilena a votar por gente que traiga, digamos, una ideología un poquitito más clara y no tan eh, acomodaticia, diría yo, ¿no? Ya, gracias Ingrid. Daniela Pastrana, déjame pasar, si te parece, a menos que quieras añadir algo al tema que nos tiene acá en México. Bueno, todas las disputas, todos los broncas, el tema de temas, la reforma al Poder Judicial, ya pasó en Cámara de Diputados, está por pasar también en Cámara de Senadores, ya la tienen ahí. Y hoy precisamente el senador quien está presidiendo ahora la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Tenemos un video de él precisamente donde habla a propósito de en qué momento está el tema y cuándo se estaría definiendo la aprobación la aprobación o no aprobación, que todos sabemos que va a pasar porque va a pasar. Y Gerardo Fernández Noroña, además, es enfático en eso y llama la atención, además de otras afirmaciones que hace. Así que vamos a escucharlo, Daniela, salvo que antes quieras comentar algo, ¿no? Ok, vamos a escuchar. La mayoría calificada. Les falta un voto para tener la mayoría calificada y usted dice que ya tienen ese voto que les falta. Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Y de qué partido va a Yo ser? diría que estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán el día de la votación. O sea, el día de la votación se van a alcanzar más votos de la oposición a favor de la reforma. Sí, yo creo que vamos a estar, por encima de los 2/3. ¿Ya ha hablado con los senadores de oposición y ya se comprometieron o le dijeron que van a votar a favor? Yo insistiría, primero... Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. Pues no hay poder en la tierra, Daniela.
pues dicho ahí por Gerardo Fernández Noroña, ¿qué decía al respecto del momento que estamos viviendo en el país? Justamente quiero retomar un comentario que leí ahorita en el chat de Doraluz González, que dice, por casos como el de Chile, entre muchas otras razones, es urgente la reforma judicial en México. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que justamente por todo lo que hemos estado viendo, ahora sí que desde 2005, que fue el primer caso que se tiene identificado de este esquema de lawfare, ¿no? Que fue aquí en México con el desafuero de López Obrador, y así, digamos que en el análisis que se hace amplio de América Latina de esto que se llama, pues que se identifica, que es esta lucha por las vías judiciales para anular a adversarios políticos, empezó acá en 2005 con el desafuero de López Obrador. Entonces estamos viendo ya 2 décadas que podríamos hacer toda una relación de lugares en los que se ha repetido el mismo patrón. Se utiliza al Poder Judicial, a los marcos legales existentes para hacer una guerra judicial, eso que sobre todo es para aniquilar la imagen de ciertos personajes y sacarlos de las contiendas políticas. La otra herramienta que se tiene, o sea, una es la del Poder Judicial y la otra la que se ha llamado durante muchísimas décadas y años el cuarto poder, que es el poder mediático, que no es un poder definido dentro de los 3 poderes del Estado, pero que finalmente tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas estrategias. Y sí creo que es necesario empezar a pensar ya en otro tipo, no solo de reformas del Poder Judicial, ahora me voy a echar encima a a muchas personas de los medios, pero creo que también sería necesaria una reforma de los medios, de la revisión de las concesiones que se dan, de la revisión de los criterios que hay de publicidad, porque se mantienen y se alimentan estos monstruos mediáticos que siguen una y otra vez en todos los países, reproduciendo el mismo esquema que estamos viendo, insisto, repetido desde 2005 hasta acá en prácticamente pues todos los países de la región. Entonces, creo que está totalmente relacionado y me parece que sí, que ese ha sido el tema de acá. Ahí a mí me llamó la atención en la discusión que se fue hasta la madrugada en la Cámara de Diputados, que uno de los temas que sí podría ser cuestionable de esta reforma, que es la de los jueces sin rostro, ¿no? Que esa es una eh, medida que incluso iría pues en contra de lo que se pretende con el tema del voto directo para elegir a los jueces, porque pues se trata de asignar a unos que no tengan nombre, que no tengamos forma de saber quiénes son. Entonces eso va contrario necesariamente a la idea de democratizar y que ellos rindan cuentas de sus, de sus sentencias. Entonces, esa figura que se metió de último momento en esta discusión, en este dictamen que aprobó la Cámara, el de la asignación de jueces sin rostro para los casos, por ejemplo, de crimen organizado, la oposición básicamente no la cuestionó. Y es cuando ahí es cuando uno empieza a pensar y a sospechar indudablemente de los intereses que hay detrás de la oposición a la reforma al Poder Judicial. O sea, se oponen por motivos que son medio falsos, bueno, más bien pues muy falsos, porque el asunto de que se va a afectar los derechos laborales de los trabajadores no es, o sea, como tema de la reforma, salvo en algunos casos que implica la eliminación de ciertas áreas específicas, eh, pero en general no es una reforma que vaya a afectar ampliamente a los trabajadores, más que, pues, sí, no directamente, pues, a los trabajadores. Entonces, pero sobre eso se centra la discusión. Y sobre los casos que sí podrían ser, incluso generar suspicacias, sospechas, a quién le interesa que haya estos jueces sin rostro, etcétera, etcétera, de esos nuestra oposición no dijo ni mu en todas las horas de discusión, nada, no fue absolutamente impugnado ese tema. Entonces, digamos que los temas más dificultosos, los que sí podrían generar un problema, esos
no están siendo discutidos, que es la parte que a mí me preocupa. Se sigue reproduciendo el mismo discurso que, como en el caso de la representación o sobre la sobrerepresentación, ahora que estaba toda esa discusión, y que decíamos, bueno, pues es que eso es lo que no quisieron que se corrigiera, cuando nosotros acá decíamos, es que los diputados plurinominales, que hay que discutirlo, cuando estaban ellos tratando de defender el INE, y decían yo defiendo el INE, y se ponían de rosa, pues estaban defendiendo que no hubiera reforma del sistema electoral, ¿no? Y ahora que tenía la representación, la sobrerepresentación morena o la representación que aumentaba la representación morena y que les daba las posibilidades de tener plan C, cosa que nunca midieron, pues ahora ya están en contra. Lo mismo pasa, creo, en el caso de la reforma judicial. O sea, le apuestan a la desmemoria, le apuestan a la confusión, al uso mediático, a la confusión mediática, creo yo, o a sembrar las dudas por la vía de los medios con argumentos que pues están rebasados y ellos hubieran aceptado. O sea, esto no tendría que estar ocurriendo si hubieran aceptado tener una discusión seria de todos estos temas de reformas constitucionales en su momento y pues me queda claro que nunca esperaron que la ciudadanía, los votantes, quienes fuimos a las urnas, o quienes participamos en el proceso electoral, bueno, pues que la mayoría decidiera sí darle digamos, el beneficio de la duda a este proyecto de la Cuarta Transformación para que por la vía del legislativo y por la vía de la mayoría calificada hiciera las reformas que se tenían que haber discutido ampliamente, pues cuando se presentaron, ¿no? No esperar a que al plan C, recordemos que el plan C es porque hubo un plan B y un plan A que se negaron a discutir. Entonces, pues es lo que estamos viendo, Ernesto, y sí, efectivamente creo que no se va a detener y el riesgo ahora más grande es que justo porque llegamos a este momento y porque no se están discutiendo las cosas que se tendrían que discutir, pues al final terminen pasando cosas que no deberían pasar dentro de los paquetes de reformas, ¿no? Ese es creo que el riesgo. Ya, gracias, Daniela. Pues Ingrid, pues sí, se tocan ahí varios puntos pros y contras también que tú le puedes identificar en esta propuesta de reforma al Poder Judicial, además de las formas que tenemos en México, como hay en otros países, y los juegos, las estrategias y los juegos leguleyos, en fin, hay de todo. Hemos visto ahí pues bueno, ya a Ricardo Anaya también pues dando su visión, y cada uno de oposición y gente que están en una defensa a ultranza también a la propuesta de reforma del presidente de la República. ¿Qué decir de este tiempo, de este momento político que estamos viviendo ahorita aquí en México con esta reforma y cómo se están moviendo las cámaras en México? Bueno, muy particular, muy particular, porque claro, estamos en un momento álgido, diría yo, donde yo pienso que la oposición se está jugando la vida en esto. Y se está jugando la vida, no solo la oposición, sino que los poderes económicos, aquellos que controlaban México, digamos, antes del 2018, se están jugando la vida. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el último bastión que les va quedando, ¿no? Es donde ellos tenían de alguna manera asegurado cierta posibilidad de incidir, de involucrarse, de contener al gobierno de la 4T. Porque el Poder Judicial, igual que en toda Latinoamérica, aquí pasa exactamente lo mismo, es un poder político que está a favor de ciertas oligarquías y de ciertos intereses económicos, entonces es un bastión, ¿no? Y por eso es el escándalo, porque uno podría pensar, bueno, aquí no se trata de una reforma estructural a la justicia, aquí no hay una cuestión enorme de reformas que vamos a ver donde se va a desmantelar todo el sistema judicial, sino que solamente la discusión respecto de cómo se van a elegir los jueces. Pero la sobreactuación y el escándalo que traen te da una muy buena señal, digamos, para todos los que estamos viendo desde afuera, de por qué están defendiendo así algo como la, digamos, elección de jueces. Y tiene que ver con que, claro, es su último recurso, entonces se están jugando
todo lo que tienen y saben que no tienen muchas posibilidades frente a la mayoría calificada y por eso fue tan difícil, digamos, esto y por eso han puesto cuánto recurso judicial han encontrado para tratar de parar la reforma, cuestionar la mayoría calificada en todas las instancias posibles, porque efectivamente es algo importante para la oposición y si lo pierden van a perderlo todo, diría yo, ¿no? Ahora, esta reforma al Poder Judicial es una reforma que viene hace mucho rato, más o menos se ha mantenido dentro de los parámetros con que fue, digamos, anunciada por el presidente López Obrador hace muchos meses atrás, y sabíamos todos que esa era una de las reformas y sobre todo iba a ser la primera reforma, ¿no? Y iba a ser la primera reforma porque es una reforma política al Poder Judicial y yo creo que por ya 38ª vez hay que volver a aclarar una y otra vez porque parece que la oposición no entiende que esta es una reforma política y no estructural. Esta no es la reforma a la justicia ni es la reforma a todo el sistema de impartición que va a acabar con la impunidad. No es esa la reforma que estamos viendo hoy. La reforma que estamos viendo hoy solo tiene que ver con una cuestión política, que es al menos asegurarse de una cierta neutralidad de los jueces para que no hayan casos de lawfare y para que con los amparos no detengan todas las obras y todo lo que haga el gobierno y que no sea una traba. Y por eso tiene que ser la primera, porque hay que sacar ese candado para que las otras reformas también puedan llevarse a cabo. Porque imagínense ustedes, después va a haber una reforma a la minería, que no va a permitir las licitaciones de mineras a cielo abierto, y no, pues nos vamos a llenar de amparos y el Poder Judicial va a estar deteniendo eso porque está a favor de los poderes que efectivamente tienen como intereses la minería. Entonces, es obvio que tiene que ser este el orden, y todos sabíamos y la gente votó por esta mayoría calificada o plan C, como quieran llamarle, y esto se iba a sacar adelante sí o sí, como bien lo dijo, ¿verdad? Noroña, es decir, esto va o va. Ahora, es interesante también ver, creo yo, el chapulineo que vamos a observar en el Senado, porque yo pensaba ayer, es el negocio de la vida. Imagínense ustedes si son del PRI o son de estos partidos que ya están en la decadencia absoluta y que Morena les ofrece la oportunidad de saltar al barco con una varita mágica, limpiar todos sus pecados, hacer como una especie de baño de purificación, entrar a las filas de Morena a costa de vender su voto en esta reforma y en las que vienen, porque eso es lo que están haciendo, están vendiendo el voto. ¿Y qué significa esto? Significa que no solamente van a tener esos 3 votos que faltan, sino que van a tener muchos más. Yo creo que va a haber filas de chapulines tratando de pasarse a Morena en el Senado y negociando su pase a Morena, porque por supuesto que Morena, y aquí es donde está el riesgo que siempre hemos marcado, al ser un frente amplio que acepta el ingreso de todo tipo de personas y que ideológicamente puede abrirse, digamos, desde la izquierda más izquierda hasta una especie de derecha, diría yo, centro derecha, como quieran llamarle, o sea, está abierta a que entren todas estas personas. La pregunta va a ser, ¿se irá a desdibujar en el futuro? Esa es la pregunta, ¿no? Con la entrada de todo el chapulineo. Entonces, obviamente que vamos a ver en el Senado a muchos chapulines pasándose a Morena. Entonces, por supuesto, van a sobrar los votos, creo yo. Eso respecto de la votación, que va a ser un fast track, que lo van a votar rápido, que va a salir y que no hay poder en la tierra suficiente para detener esa reforma. Ahora, como bien dice Dani Pastrana, ahí hay un pero, y el pero es esta modificación o esta cosa que a alguien se le ocurrió de los jueces sin rostro, que es bastante preocupante, porque efectivamente la oposición se le pasó por alto porque ellos están preocupados de sus intereses y no de la reforma en sí. Pero efectivamente es una cuestión súper, digamos, que se puede discutir, que debiera discutirse antes de salir. ¿Por qué? Porque la experiencia mundial de los jueces sin rostro siempre ha sido negativa. Ha habido jueces sin rostro en Colombia, en Perú, ¿no? En Italia, y todos los testimonios de las víctimas alertan del peligro que representa esta medida. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de por qué es negativa? Y aquí yo estoy citando a Carla Escoffier, que siempre nos aclara muchísimo en Twitter estas cuestiones legales, pero efectivamente el problema está en que no se puede ver a la persona que va a juzgar y por lo tanto, si es que esa persona tuviera un impedimento para ver el caso, o sea, tuviera algún interés, por ejemplo, no lo sabríamos. O sea, ahí tenemos un vacío donde podría haber cualquier juez. Elimina también la posibilidad de denunciar a ese juez si es que el juez obró mal o si se extralimitó, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí como súper cuestionables,
Y también hay que pensar en que van a ser jueces que van a estar, digamos, especializados en lo que se le llama delincuencia organizada, pero los delitos que entran en el concepto de delincuencia organizada son muchas conductas delictivas de muchas naturalezas. No necesariamente estamos hablando de los capos del narco. Hay gente que, por ejemplo, por fumar marihuana, gente criminalizada, que hay mucha en este país, gente que le siembran droga, etcétera, van a caer dentro del rubro este. La mayoría de la gente que va a estar procesada bajo este rubro de delincuencia organizada no van a ser ni los capos del narco, porque eso se los mandan a Estados Unidos, y tampoco van a ser personas de estos delitos de cuello blanco, sino que van a ser las personas más criminalizadas de la sociedad. Entonces, más problemático porque va a ser un caldo de cultivo de injusticias contra la gente pobre y racializada. Ese es el problema. Entonces, además hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a elegir a los jueces sin rostro? Porque no vamos a saber quién ganó el cargo, no sabemos quiénes son, o sea, se presta para muchísimas injusticias, abusos. Entonces yo creo que esa medida sí es una medida cuestionable, pese a que estamos todos muy de acuerdo en que salga la reforma al Poder Judicial para evitar futuros lawfare, para que no nos pase lo que le pasó a Chile, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, para que no ocurra, digamos, el lawfare famoso, pero también hay que ponerle el cortapisa en el sentido de que esa medida es una medida muy cuestionable que tendría que ser discutida en el Senado. Y los invito a ver el chapulineo y el pase de priistas del Titanic que se hunde, cómo se suben a estos botes salvavidas como en la película, ¿se acuerdan que empujaban a los niños y se subían igual? Así vamos a ver, así va a estar el Senado, va a ser el Titanic. Sí, pues vaya que si no, y me parece además ahí, Ingrid, que lo que está haciendo también el gobierno, algunos funcionarios, en este caso Gerardo Fernández Noroña, también Daniela lo hizo Manuel Velasco Cuello, de decir, no, ya tenemos el Senado, ya está amarrado y entonces la derecha está con la paranoia y no, que es Ricardo Monreal, no, que es el senador, ex gobernador Riquelme y bueno, han salido mil versiones. También el presidente está jugando también un papel estratégico y sobre esa parte te quería preguntar previo a que pues sale Andrés Manuel López Obrador, entra Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu lectura, Daniela, de, tengo la impresión, y es solo una impresión personal, que el presidente pues está apretando tuercas para tratar de quitarle esas batallas a Claudia Sheinbaum? Algunos lo plantean al revés, no, le está dejando un montón de problemas. En fin, son ángulos distintos desde donde mirar. Le está dejando o heredando conflictos y problemas con el gobierno de los Estados Unidos, con la oposición, con los empresarios, etcétera, etcétera, o está cerrando con ese sector de la derecha y de oposición como el presidente malo y duro y entra la presidenta buena. ¿Cuál es tu lectura de la estrategia que estarían jugando tanto un bando como otro, derechas e izquierdas? Sí, bueno, yo coincido más bien con esta lectura de que está dando el último apretón de tuercas para allanarle el camino, los caminos difíciles. O sea, el camino más empedrado se lo está alisando ya de última parte, porque enfrentar Claudia Sheinbaum, te digo, arrancar el gobierno enfrentando estas batallas, pues obviamente le desgastaría muy rápido. En cambio, pues ya López Obrador se va, ya López Obrador, mucha gente lo ha considerado desde 2006 un peligro para México y ya también casi han dicho que se comen niños. Bueno, se ha construido desde muchos lugares una narrativa de cuasi dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya la última batalla no creo que genere ningún cambio ni entre la gente que lo apoya decididamente ni entre la gente que lo detesta profundamente. Entonces, es mucho más fácil que él, digamos que agarre el tema complejo, se lo coma y no pase nada y siga con sus niveles de popularidad, porque pues ya son muchos años, a que entrara
inicialmente Claudia Sheinbaum a tener que empezar a dar esa batalla. De hecho, ella, con todo y que ha dicho, celebro la reforma judicial, su perfil sobre el tema ha sido muchísimo más bajo que el de él. Entonces creo que sí, o sea que más bien se está poniendo como dicen, se está pavimentando, se está aplanando el camino para que ella pueda entrar con mucha más holgura y con mucho más tranquilidad a encabezar las otras cosas que son importantes, que tiene esta reforma judicial. Y eso nunca hay que dejar de lado, nunca dejar de recordarlo, Ernesto. Ya lo decía Ingrid, no es la reforma que nos va a resolver los problemas de justicia, no. No es la reforma integral que va a trabajar y que va a resolver el tema de las fiscalías, de muchos asuntos, digamos, estructurales de racismo, clasismo que hay en el sistema de justicia, tampoco. Esta reforma judicial se concentra en unos poquitos puntos. Uno es que se reduzcan los salarios, o sea, que los 2.000 y tantos funcionarios que ganan más que el presidente en el Poder Judicial se ajusten a lo que dice la Constitución y que es ganen menos o que tengan ese tope salarial, y son más de 2.000 que no son los trabajadores de base, sino estos jueces, magistrados, ministros que ganan más. Entonces, uno, que cumplan la ley, que se han negado 5 años, 6 años casi a cumplirla. El otro es que se voten por la vía directa, y que eso pues genera mucha preocupación porque no hay precedentes, no hay muchos precedentes en el mundo. Está el antecedente de Bolivia, que dicen que ha salido muy mal con el pequeño detalle que ha tenido en medio ahí un golpe de Estado. Entonces es difícil evaluar el proceso porque digamos que su normalidad democrática no ha ido de la mano de esta reforma de elección de jueces. Y están pues algunos estados en Estados Unidos que tienen ese sistema para los jueces locales y que, como bien recordó el presidente el domingo en su informe, decía pues pásenle la bibliografía porque la democracia en Estados Unidos empezó con la elección directa de jueces. Entonces, digamos, es nuevo y para muchos implica riesgos, y por supuesto que implica riesgos. Eso no lo vamos a negar, no ocurre en otros lugares. Y no, entonces no tenemos forma de saber cuál va a ser el resultado. Lo que sí sabemos es lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora es un sistema judicial profundamente corrompido. Hay que recordar todos estos estudios que había, de más del 50% de jueces magistrados habían metido hasta a la suegra, al primo, al tío. Había casos no sé, recuerdo un magistrado en Durango que había incluido a 17 personas de su familia dentro de las distintas nóminas como secretarios de acuerdos, como no sé qué, bueno. Esas historias de nepotismo existían, existen, ahí han estado permanentemente. Eh, Luego es un sistema judicial profundamente también racista y clasista. Y eso quienes, insisto, lo hayamos vivido, lo sabemos perfectamente. Nadie en este país que haya vivido en un juicio sabe que puede enfrentarlo sin tener un abogado al cual pagarle honorarios, porque si no lo tienen, no hay forma de que entienda ni siquiera lo que te dicen las sentencias. Entonces eso se tiene que cambiar, por supuesto que se tiene que cambiar. Y la otra cosa que sabemos de este Poder Judicial pues, que es clara, es que las definiciones o las grandes discusiones, por ejemplo, de la Suprema Corte, que ahora, a partir de la administración de Fox cobró un protagonismo que nunca había tenido antes, se volvió, ¿no?, un elemento central para hacer política a partir de la transición, porque mientras estuvo el PRI gobernando, miren, los jueces, los ministros de la Suprema Corte, como que ni sabíamos quiénes eran, porque pues simplemente pues a todo lo que decían los presidentes, pues estaban en esa misma línea, en la misma línea del PRI. Cuando viene la transición, empiezan a tener un protagonismo distinto, y hay que recordar que el papel que tienen, se supone, los ministros de la Corte es vigilar la Constitución. Esta Constitución mexicana tuvo 500 cambios entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto.
la mayor parte de todos los cambios que ha tenido la Constitución lo tuvo en este periodo que le llaman, o sea, el periodo neoliberal. Bueno, y cuando los jueces o cuánto la Corte intervino para detener las reformas estructurales de Peña Nieto, por ejemplo. No las retuvo y es el presidente que más reformas constitucionales hizo y ninguna detuvo la Corte. Ah, pero entonces entra esta administración y empieza a ponerle freno a esas reformas estructurales, empieza a meterse con los temas energéticos, con la minería, con el litio. Lo primero que hizo fue echar atrás esa reforma terrible de la reforma educativa, que no había sido reforma educativa, sino reforma que le quitaba derechos a los trabajadores de la educación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la Corte empieza a ser un elemento para bloquear todas las reformas. O sea, es increíble lo que vemos. En el periodo de Peña Nieto, 155 reformas constitucionales y ninguna detenida por la Corte. Y en esta de López Obrador, pues intentó hacer, no sé, creo que eran como 50 la cuenta que tenía yo, porque he estado revisando cada uno, y pues todas frenadas, obviamente. La ley de minería está frenada en el Poder Judicial. O sea, ese es el punto, ¿no? Que de pronto nos quieren hacer ver como que lo que tenemos es medio bueno y quién sabe qué viene con estas reformas, porque eso nunca se ha hecho en otro país y si se vota a la gente, a los jueces y a los ministros y a los magistrados, quién sabe qué vaya a pasar. No, lo que tenemos es muy malo, está absolutamente podrido y tenemos que buscar otras salidas. Entonces, ese es el segundo punto de la reforma. Y el tercer punto es el de, pues, modificar el Consejo de la Judicatura para que realmente haya un órgano de vigilancia de los jueces y un órgano de vigilancia sobre sus amplísimos recursos económicos, ¿no? ¿Cómo se usan esos recursos económicos? Entonces, son esas tres cosas y creo que esas tres cosas son necesarias, que después a lo mejor hay que hacer una enmienda para que lo que no haya servido se tenga que hacer, pues sí, a lo mejor, pero esas las necesitamos porque son el punto de partida para que las otras reformas que están en puerta, la de los pueblos, la del medio ambiente, la ley de minería que está ahí frenada, puedan pasar y puedan avanzar otras cosas que sí son necesarias para que pueda venir esa otra reforma integral al sistema de justicia y no se tope con una presidenta de la Suprema Corte que organiza cenas con la oposición política o que no se topen con una magistrada, una ministra que le manda mensajitos a una columnista para aprobarle sus notas. Qué Eso es lo horror. que necesitamos abrir. O sea, es como el boquete. Ya, pues los ajustes sí, seguramente tendrá que haber ajustes y ojalá que en el Senado se diera una discusión seria de las cosas que tiene la reforma y no que veamos, que es lo que yo preveo que va a ocurrir, una repetición de la Cámara que eran interminables horas de lo mismo, que no entraban para nada a los fondos de los asuntos. Gracias, Daniela. Pues bueno, para cerrar la mesa, les leería un fragmentito de unas declaraciones de Yasnaya Elena Aguilar, que está en la mesa con los martes con Diana Manso, pero ella hace alguna declaración que me parece importante, interesante, tiene un sentido de profundidad y les preguntaría una reflexión final sobre esto que dice Yasnaya, que dice, tenemos una mayoría calificada que es afín a la 4T. No es un cambio de paradigma, es un acomodo de las fuerzas políticas. Me parece que seguimos bajo los efectos de la postrevolución, cuando el partido en el poder también tenía el poder en los otros poderes. Eh, pues una reflexión ahí también profunda de Yasnaya. ¿Qué dirías y con qué cerrarías en una reflexión final, mi querida Ingrid? Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con esa idea. Es una idea que se le ha leído a gente como de centro, de izquierda y también de derecha, en el sentido de emular la 4T o este proceso de Morena con procesos anteriores. Creo que es muy simplista en el sentido de
pensar que no estamos en el mismo proceso histórico, no son las mismas personas, o no son las mismas ideologías. Entonces creo que hay que hacer una distinción y en el fondo no tratar de emular con procesos anteriores, sino que también asumir este proceso como un proceso inédito, nuevo, si quieren, y que puede o no tener ciertas coincidencias con cuestiones, digamos, anteriores. Yo no estoy de acuerdo en la idea de que Morena esté haciendo esto para controlar todos los poderes del Estado y ser esto que le llaman dictadura. No creo que vaya por ahí. No siento que esta reforma al Poder Judicial tenga ese objetivo. Yo siento que la reforma al Poder Judicial tiene un objetivo que es bastante más concreto, que tiene que ver con que no sea un poder político elegido a dedo por dos, tres personas, por los partidos políticos en el fondo, como siempre se ha elegido, y que no responda a intereses de ciertas oligarquías. Nada más, no siento que sea buscar o imponer, porque eso ya sería de otra manera, ¿no? O sea, imponer jueces y ese tipo de cuestiones no sería a través de una reforma y sería de manera mucho más directa. Creo que esa es una postura un poco, no sé, la he leído en otros distintos analistas de todos los espectros políticos. Yo creo que en este caso estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con un proceso que es mucho más grande que solo México, es un proceso latinoamericano, es el lawfare, son los poderes judiciales. Es una discusión que además tiene que darse a todo nivel, no solamente al interior de México, sino que es una discusión que tiene que darse a nivel latinoamericano y quizás mundial, no sé cómo estén otros continentes con esto, pero el poder judicial como poder independiente y o político y de qué manera son elegidos estos jueces en el mundo y en Latinoamérica y el hecho de que tengas tú un poder del Estado que no es elegido democráticamente. Es decir, eso es algo que podríamos haber cuestionado desde mucho antes y en todos los países que existen, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con un poder que se designa políticamente, que no es elegido por la ciudadanía y que toma decisiones que son sumamente relevantes, ¿no? Para el país? ¿Está bien eso en nuestra idea de democracia? ¿Es una buena idea que tengamos designaciones a dedo? Y yo lo digo como chilena, que también veo que ocurre lo mismo con el Poder Judicial de allá, donde es un poder político, hacen lo que quieren, juzgan como quieren, nadie los controla y además son o responden a intereses de ciertas particulares oligarquías y no responden a los intereses de la gente. Y eso creo que es algo que se da a nivel mucho más macro. Entonces creo que es una discusión que estamos teniendo acá en México que no creo que vaya en el sentido de, queremos todo y queremos también el Poder Judicial, sino que es qué vamos a hacer con un Poder Judicial que ha demostrado repetidas ocasiones, durante el gobierno de AMLO lo vimos muchas veces, ¿no? Que es un poder que está ahí para bloquear avances, para bloquear iniciativas, para bloquear propuestas, ¿no? Y proyectos. Es decir, es un poder pétreo que no quiere avanzar porque responde a ciertos intereses. Entonces, no se puede gobernar con un poder judicial de esa envergadura, no se puede simplemente. Y por eso es que la idea de esta reforma no es que Morena va a designar los jueces, porque ahí yo te diría, sí, no, están buscando el poder. No, es que sean electos democráticamente, es decir, que la gente pueda elegir a sus jueces y no que sean designados por intereses políticos y que estos jueces respondan a los intereses de las personas y no de ciertos grupos de poder. Eso. Ya, gracias, gracias, Ingrid. Bueno, yo no, leyendo ahí un poquito esto, dice, tenemos una mayoría calificada que es afín a la 4T, no es un cambio de paradigma, es un acomodo de las fuerzas políticas. Me parece que seguimos bajo los efectos de la postrevolución, cuando el partido en el poder también tenía poder en los otros poderes. No sé si aquí está incluyendo el poder judicial, este, pero venga la reflexión, Ingrid. Muchas gracias, creo que es también útil. Y Daniela, ¿con qué cerrarías también una reflexión final sobre esto? Pues Mira, sobre eso que decías, Ernesto, me parece, y además eso es como un mensaje para todos los que apelan a la democracia y a la pluralidad y a todo eso. Bueno, efectivamente,
la discusión que hay o el miedo o el temor que hay es que mucha gente no participe en esas elecciones, como no ha participado masivamente en las consultas ciudadanas o alguna cosa así, y que los que participen sean quienes están más politizados y la estructura de Morena, y que por eso, esa es la gran preocupación, ¿no? Y que por eso sean, al final de cuentas, quienes, que la estructura de Morena defina a los que ganen, pues, en la corte, en los cargos, estos 1.600 cargos del Poder Judicial que se someterían ahí a una votación. Eso es lo que está de fondo en esa preocupación y por eso temen perder. Ahora, la cuestión para quienes están preocupados por eso, bueno, ese fue el mandato de las urnas, al final de cuentas. Yo, por ejemplo, yo elegí, voté por a la candidatura presidencial, por la de jefatura de gobierno, por la de la jefatura de la alcaldía, pero en el caso del poder del Senado y de los diputados, eh, puse el nombre de una persona desaparecida porque había esa convocatoria, porque justamente yo era de la idea de que, pues igual, no, y lo discutimos varias veces con Ingrid, porque no estábamos totalmente de acuerdo en ese sentido, y yo decía, bueno, pues yo no voy a avalar a este candidato a diputado y a este candidato a senador del Verde que me tocaban a mí, dije yo, pero ni de chiste, ¿no? Pero la mayoría de la gente conscientemente de quiénes eran sus candidatos a diputados y a senadores y conscientemente y confiados en que se tenía que lograr este plan C, pues dio ese aval. La mayoría de las personas que fuimos a votar, pues dio ese aval. Y eso incluyó darles beneficio de la duda de que ese plan C va a llevarnos a profundizar lo que se ha hecho en esto que se llama cuarta transformación. Pues señores defensores de la democracia, eso es la democracia, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor no es como uno piensa, pero pues ese fue el mandato de la gente, porque la gente votó por eso. Y entonces ahora lo que sí hay que vigilar, y eso sí creo que es lo que toca a la ciudadanía o al pueblo, si queremos llamarle así, movilizado, no perder la ruta, sí participar en el proceso electoral, no dejar que solo las estructuras partidistas operen esas elecciones, estar pendientes, ver cómo son los enjuagues internos en Morena, porque como bien dice Ingrid, el chapulineo va a estar, pero listísimo, ¿no? Entonces, el problema no va a ser la oposición. El problema van a ser los tensiones internas y a esas hay que estar vigilantes porque ya lo vimos en ocasiones anteriores, como la propuesta original pues quedaba rasurada por los propios morenistas. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver y hay que estar atentos a cómo se dan esos lobbies y cómo se dan esas tensiones. Y eso solo con una población informada y activa. Entonces, bueno. Eso es lo único que puede ahí detener y frenar y insistir y jalar hacia un lado. Pero, mientras tanto, el mandato de las urnas fue que se continúe la transformación por la vía de este plan C. Ya, pues gracias, Daniela. Bueno, usted escucha ángulos y miradas distintas y me parece que esto es lo que vale la pena de escuchar a compañeras, compañeros cuando toca también darle esa oportunidad a la palabra y además cada compañera, cada compañero, así como ahorita escuchaba a Ingrid y escuchábamos, leíamos o escuchamos a Yasnaya o a Daniela, hay argumentación, hay fundamentación para decir una cosa y la otra, y a veces recuerde que una parte es cierta y otra no, y nos pasa a nosotros también en la conducción, damos una opinión sobre un hecho y una parte igual y sí, otra parte igual y no. Lo que siempre vamos a celebrar es darle una oportunidad a la palabra, como lo acabamos de hacer ahorita con Ingrid y con Daniela. Y pues gracias siempre Ingrid, gracias siempre Daniela, y pues seguimos al habla. Nos Muchas vemos la gracias y un próxima saludo a la semana. audiencia. Nos vemos. Baigoncito. Pues bueno, gracias a Daniela Pastrana, a Ingrid Turquelles
Pues sí, un gran tema. Tenemos ángulos y miradas, unos a favor, en contra, y yo creo que es un poco de todo. Creo que la recomendación que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en lo que toca a la reforma al Poder Judicial, pues ustedes pueden escuchar que hay críticas, como ahorita las que escuchó también con Ingrid y Daniela, a algunos temas, puntos de la reforma al Poder Judicial, que coincidían además con el Centro Miguel Agustín Pro, con centros de derechos humanos que la chinoyan, en fin, varios con respecto a de este tema también de los jueces sin rostro. Ojalá y eso lo quiten de ahí y eso no pase. Pero bueno, y hay ángulos y miradas también con un gran sentido de profundidad, como los que nos coloca Diana Manso, Yasnaya, o en las otras mesas también con Manuel Hernández Borboya, con Temoris Greco, en fin, con Héctor Javier Sánchez, con Jesús Cervantes, con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Y creo que desde mi punto de vista, siempre será una alegría y un festival escuchar a gente que conoce el tema y que coloca argumentos y que ese es el debate que pensamos que tendría que abrirse y hacerse y no esos shows mediáticos, esos espectáculos que luego da ahí la clase política y a ver quién grita más fuerte o interrumpen a un compañero o compañera, no lo dejan terminar, o eso que vemos luego en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, con gritos, sombrerazos y, en fin, de todo un poco.